de acuerdo porque, como dice la palabra derechos humanos, se refiere a la humanidad. Y la humanidad pues está en todo el mundo, independiente de las culturas, de las sociedades, pues deben ser iguales. Son una serie de leyes que nos amparan a todos los seres humanos, sin importar raza, género, edad, etcétera. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo, pues todos tenemos derechos y tenemos el privilegio de gozar de ellos, sin excepción de ninguna persona. Por la necesidad que tenían muchas personas de sentirse defendidas o sentirse en igualdad de condiciones con todas las personas para que hubiese una equidad y respeto por todos. Sí, porque es la idea principal de la creación de los mismos, para que todos tengan los sean vistos de la misma manera y vivan en una equidad, en paz y en tranquilidad con cada uno y con los demás. Para mí los derechos humanos universales son conceptos creados para el bienestar de la sociedad, para mantener la vida digna de cada ser humano en este planeta. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con los derechos humanos universales, aunque no estoy de acuerdo con de la forma que se plantean en el mundo, porque en varios lugares se terminan incumpliendo estos derechos, por los cuales la ONU le toca interceder a diferentes países. Yo considero que son una serie de normas que los humanos debemos seguir para estar en paz y que no haya injusticias. Porque al principio no habían líneas que pasar, o sea, todo era libre. Y con esto tenemos más, como se dice, más soporte. Pues para mí los derechos humanos son para pues que todo el mundo conviva mejor porque sí son como una estabilidad que todo el mundo se merece. Paz. ¿Y ustedes tienen claro qué son los derechos humanos? Vamos a hacer un breve recorrido por la historia y el significado de estos. Para empezar, el origen de los derechos humanos tiene sus primeros inicios en la antigüedad, con la cultura babilónica, griega y romana, en donde se consideraba que existían leyes naturales que eran innatas al hombre y por lo tanto se debían garantizar y promulgar desde el poder. Pero muchas personas de aquella época ignoraron este planteamiento debido a que dicha consideración de que existían leyes naturales asociadas al hombre no estaba fundada o resguardada por una institución jurídica o política. Mucho tiempo después, en el año 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se crea y adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt se acoge un grupo de derechos para todas las personas y es plasmada en dicha declaración, la cual fue adoptada y proclamada por una serie de naciones desde el año 1946. Bien, y ahora vamos a hablar sobre qué son los derechos humanos. Los derechos humanos desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, se definen y se pueden considerar como normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones de éste hacia ellos. Para hablar de la concepción de los derechos humanos en el contexto colombiano, es necesario expresar que este se considera un país con un Estado social de derechos, fundada en el respeto de la dignidad humana, donde debe prevalecer el interés general, donde igual que la perspectiva internacional, existen normas para la existencia de un ordenamiento en la sociedad.
La Constitución Política de 1991 es el mecanismo para regular deberes, procedimientos, recursos y participación a propósito de garantizar los derechos fundamentales. Por tal razón, para cualquier elaboración de leyes corresponde tener en cuenta dicha Constitución. Los derechos en la sociedad se pueden garantizar de manera progresiva, y estos derechos están divididos en diferentes generaciones. La primera generación está caracterizada por los derechos denominados civiles y políticos. La segunda generación está caracterizada por los derechos sociales, económicos y culturales. La tercera generación son los derechos denominados del pueblo o solidaridad. Y por último, hay una reciente construcción de una denominada cuarta generación, la cual está asociada y se relaciona con las nuevas tecnologías informáticas. Ahora bien, ya que hicimos un recorrido histórico por los derechos humanos y entendimos qué son, es necesario también hablar del concepto que estos defienden, el cual es dignidad. Esta entendida como atributo innato y común de todos los seres humanos, que estructura la construcción teórica de los derechos humanos. A lo largo de la historia el término ha pasado por dos etapas. La premoderna, donde la dignidad estaba relacionada directamente con el valor obtenido del parentesco de los hombres con Dios. Y en la época moderna se continuaba aún con el antropocentrismo, atribuyendo la dignidad como valor intrínseco y particular del hombre, esta vez desligándolo de un origen divino. Como concepto generalizado desde Occidente, cuenta con la problemática de no contemplar la diversidad cultural, ya que no para todas las culturas dignidad significa lo mismo. Bien, como hemos visto, esta definición y estos conceptos sobre derechos humanos vienen de Occidente y se promueven como universales, lo cual ha generado que distintos teóricos como Boaventura de Sousa Santos, se cuestionen por los derechos humanos desde una perspectiva contrahegemónica e intercultural, es decir, una mirada desde el sur que tenga en cuenta al otro y a lo otro. Finalmente podríamos preguntarnos, ¿no caben otras miradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿cómo otras culturas no occidentales llevan a cabo el cumplimiento de los derechos humanos? ¿Cómo es posible un diálogo intercultural en una sociedad donde las culturas subordinadas han estado permeadas por la violencia a manos de culturas dominantes? Estas y otras son preguntas para pensar, reflexionar y seguir construyendo espacios que nos permitan indagar y comprender el entramado de significados que ha edificado a la humanidad a lo largo de la historia en su relación con el mundo. Análisis caso práctico. Como se ha podido evidenciar, para el cumplimiento de los derechos humanos hay que tener en cuenta aspectos tales como la ubicación geográfica, contextos, culturas, antecedentes y demás. A continuación se evaluará un caso práctico en donde entran en conflicto la universalidad de los derechos humanos y el relativismo cultural, para que nos permitamos un momento de análisis, reflexión y debate. Los pueblos indígenas en Colombia cuentan con autonomía reconocida por una serie de instrumentos internacionales como acuerdos, convenios y tratados para la protección y conservación de las culturas y comunidades indígenas en el mundo. A partir de este reconocimiento, las comunidades indígenas determinan libremente su condición política y persiguen autónomamente su desarrollo económico, social y cultural. Bajo este presupuesto de autonomía, los pueblos indígenas conservan sus ritos y prácticas. Un ejemplo de esto es la ablación de clítoris, la cual consiste en la eliminación del tejido de los genitales femeninos en la comunidad Embera Chamí de la sociedad colombiana. En torno a esta situación particular, cabe preguntarse: ¿debe primar el derecho de conservación cultural sobre el derecho de las mujeres y niñas indígenas en su integridad? ¿Debe intervenir el Estado colombiano? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Debe intervenir la comunidad internacional?